A medida que los años 90 se acercaban a su fin, mientras que en algunas zonas del planeta donde se encontraban algo aisladas de la tecnología las cosas estaban bastante tranquilas, otra gran parte de la población, especialmente en países como Estados Unidos, se preparaban para lo que muchos consideraban un apocalipsis inminente. Cuentas bancarias en cero, transportes parados, teléfonos fuera de línea, servicios al borde del colapso e incluso misiles lanzándose. Estos eran solo algunos de los tantos acontecimientos que se esperaban. Algunas tiendas estaban repletas de personas haciendo colas para comprar suministros, comida, agua y armas. La razón detrás de todo esto tenía origen en un error de software conocido como Y2K, o también llamado Efecto 2000. Pero a diferencia de otras predicciones sobre catástrofes mundiales inventadas, había razones por las que creer que el Efecto 2000 tendría cierta validez. El origen del Efecto 2000 se remonta en aquellas épocas de la Segunda Guerra Mundial, una época en la que las computadoras y sus memorias eran realmente costosas, siendo que contaban con capacidades insignificantes si las comparamos con las tecnologías actuales. Fue por eso que omitir la centuria en la fecha fue una costumbre adoptada por los programadores para economizar los costos. Sin embargo, ¿cómo reaccionarían los sistemas cuando llegue el año 2000? ¿Lo reconocerían como el año 1900? ¿Qué errores y consecuencias podría traernos en un mundo donde la tecnología predomina en nuestras vidas? Bob Bemer, empleado de IBM y uno de los científicos más renombrados del siglo XX, fue la primera persona conocida en abordar el problema en 1958. Desde entonces pasó años tratando infructuosamente de crear conciencia sobre esto. El efecto 2000 no se trataba de un error de sintaxis o lógica. El problema estaba en el planteamiento en sí y las consecuencias a futuro. Pero era un tema de poca importancia en aquellos tiempos, y las advertencias de Bemer solían pasar desapercibidas. Esto era comprensible teniendo en cuenta las limitadas condiciones de aquellos tiempos. Omitir 2 dígitos significaba un ahorro importante. ¿Por qué desperdiciar unos preciados bytes más? Incluso en los años 60, las computadoras comerciales populares como el IBM 1401 se enviaban con solo 2 kilobytes de memoria. Al fin y al cabo, todos sabían que estaban en los años 1900. El año 2000 estaba lejos y la tecnología cambiaba constantemente. Tanto programadores como gerentes no esperaban que sus programas permanecieran en uso más que unos pocos años. Se suponía que llegado el momento, las computadoras ya estarían actualizadas y esto no sería un problema. Debido a esto, tampoco le dieron mucha importancia a la documentación sobre el funcionamiento de estos sistemas de software. Modificarlos a futuro resultaría ser una tarea terriblemente difícil. El tiempo pasaba y, como suele ser costumbre en la humanidad, los problemas no se resuelven hasta el último momento. De hecho, en la versión 3 de Windows, la cual se usaba a principios de la década de los 90, el problema no solo seguía vigente, sino que era aún peor. En el primer segundo del año 2000, el sistema saltaba a 1980, año en el que fue creado MS-DOS. Llegados los años 90, surgió una serie de acontecimientos que harían más ruido al problema. Con el crecimiento exponencial de la tecnología y la llegada de Internet, las computadoras personales se normalizaban cada vez más, al menos en los países de primer mundo. Esto vino acompañado de un acceso abrumador a la información que fomentó el pánico entre las personas. Gran parte de ellas aún no entendían del todo estas tecnologías. Muchos vivían sus vidas normales y se limitaban a escuchar lo que repetían los medios de comunicación más que entender los detalles a nivel técnico del efecto 2000. Por otra parte, hubo un accionar bastante tardío entre los organismos gubernamentales y empresas para abordar el problema, lo cual no inspiraba mucha confianza. Y también estaban los que se negaban a actualizar los sistemas por el gasto que implicaba, ya que al fin y al cabo seguían funcionando y no esperaban que el efecto 2000 sea algo grave. Algunas personas lo tomaron con escepticismo, mientras que otros se preparaban como si el día del juicio final se acercara. La pregunta que todos nos hacemos, ¿realmente era tan grave? Imaginemos las consecuencias que esto podría traer en un sistema bancario que calcula los intereses de una cuenta basándose en la fecha. De hecho, se dio un caso real en Alemania con un sistema que no fue actualizado. Por un corto tiempo, una persona tuvo $6 millones el 1 de enero del 2000. El cálculo se hacía como si el dinero se hubiera depositado el año 1899 en lugar de 1999. Si esto se diera a una escala global y la gente corriera a gastar ese dinero, la inflación llevaría los precios por las nubes. Así también podría haber pasado que el sistema tome el año actual como 1900, y los intereses negativos vaciarían las cuentas de todos. Sin embargo, llegado el momento, los inconvenientes ocurridos fueron casi anécdotas.
letreros electrónicos que mostraban el año 1900 en lugar del 2000. En Italia, algunas facturas de servicios llegaron con el año 1900 en la fecha durante un par de meses. En Japón, una alarma en una planta de energía nuclear sonó por 2 minutos, lo cual resultó en un buen susto, pero quedó en eso, un susto. Los problemas divulgados a nivel mundial resultaron ser de gravedad similar, pero esta es la historia que conocimos luego de una inversión que superó los 300.000 millones de dólares de la época en todo el mundo para actualizar varios sistemas y prevenir fallas mayores. ¿Qué hubiera pasado si no se hubiera hecho nada al respecto? La tecnología es impredecible cuando hablamos de fallos informáticos, y dependiendo de la configuración podemos encontrarnos con muchos resultados diferentes. Más que especulaciones, nunca sabremos a ciencia cierta cómo habrían sido las cosas si no se actuaba a último momento. El efecto 2000 era un problema real y definitivamente había que solucionarlo, pero por otro lado también fue embellecido por los medios de comunicación y alarmistas, algunos entre los cuales llegaron a divulgar noticias falsas y provocando un pánico exagerado. Es posible que de no atenderse hubiesen surgido algunos problemas más importantes, pero resulta difícil creer que se hubiese tratado del fin del mundo.